Bienvenidos entonces el día de hoy a esta charla sobre el análisis del título preliminar del Código Civil peruano. Les saluda cordialmente su capacitador, el magíster Arturo Zapata Avellaneda, y vamos a entrar en el análisis de esta primera parte del Código Civil peruano, precisamente relacionado a lo que es el título preliminar. Debemos recordar que para efectos de lo que es la codificación civil en el Perú, ¿bien? Este Código Civil de 1984 es el tercer código que tenemos desde la época republicana. Bien, este Código Civil está dividido en 10 libros y un título preliminar. Los libros del Código Civil son el libro primero, sobre derecho de personas, libro segundo, sobre acto jurídico, libro tercero, sobre derecho de familia, libro cuarto, sobre lo que es sucesiones, libro quinto, derechos reales, libro sexto, sobre lo que son obligaciones, libro séptimo, sobre fuentes de las obligaciones, donde las cuales encontramos a los contratos. Pero los contratos no es la única fuente de las obligaciones, porque también regula libro séptimo lo que es el enriquecimiento indebido, la promesa unilateral, la gestión de negocio, la responsabilidad civil extracontractual. Y luego tenemos los demás libros, que son el tema de prescripción y caducidad, registros públicos, y finalmente en el libro décimo, derecho internacional privado. En el caso de lo que es el derecho civil, entendiendo el derecho civil como aquella rama del derecho que desde antiguo se dividía en dos ramas básicas, que son las ramas de las normas que le interesan al Estado, y ahí encontramos las normas de derecho público, tales como, por ejemplo, el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho tributario, el derecho procesal, ya sea este procesal civil, penal o constitucional, etc. Pero dentro de las normas que le interesan a los particulares, encontramos a las normas tales como el derecho civil, que también es conocido como el derecho común, y también encontramos otras ramas del derecho privado, como por ejemplo el derecho comercial, entre otros. ¿Bien? En esta parte vamos a ubicarnos dentro de lo que es el derecho privado, la rama de derecho privado, y dentro de las ramas del derecho privado, al derecho civil. Entendiendo que este derecho civil, también llamado derecho común, ¿correcto?, es el derecho madre en realidad de todos los demás derechos. En tal sentido, y desde que el derecho fue positivizado, es decir, llevado a la escritura, se ha tratado de recopilar las normas que regulan una determinada actividad del ser humano. Así entonces, dentro de este derecho civil, se agruparon esas normas que regulan las relaciones jurídicas que realizan las personas naturales con otros semejantes. Y cuando hablo de semejantes, estoy hablando de otras personas naturales, o de las personas naturales con personas jurídicas, o entre personas jurídicas, u otros entes colectivos, como el caso de los patrimonios autónomos, ¿no? Ese tema de los patrimonios autónomos es importantísimo para determinar a los sujetos de derecho, y sobre todo para otro tipo de temas como las contrataciones del Estado, por ejemplo, en el caso de los consorcios. Pero también hay sujetos de derecho colectivo, ¿correcto?, en el caso del patrimonio autónomo, como por ejemplo la sociedad conyugal, como por ejemplo los regímenes de copropiedad, como por ejemplo las sucesiones indivisas, entre otros. El día de hoy nos vamos a centrar básicamente en el derecho civil, particularmente en el título preliminar del Código Civil peruano de 1984. En tal sentido, debemos entender que este Código Civil peruano, bien, debe tenerse en cuenta que son un conjunto de normas, son 10 normas, signadas con números romanos,
cuyos principios rigen no solamente al derecho civil como tal, sino que ya vamos a darnos cuenta en el desarrollo de la sesión que puede ser utilizado hasta en otras ramas del derecho, siempre y cuando no se desnaturalice esas otras ramas específicas. En otras palabras, las normas del título preliminar del Código Civil cumplen un rol supletorio. Supone además que para su modificación de este título preliminar del Código Civil, para su suspensión o su derogación, rigen las normas comunes del sistema, es decir, que otra norma de rango equivalente deberá modificarlo sin más trámite que su aprobación de acuerdo a la Constitución. Recordemos ese tema, que la aprobación de acuerdo a la Constitución nos puede llevar a que cualquier cambio que se pueda realizar en la normatividad puede realizarse, primero, a través de lo que se llama el procedimiento formal, donde el Poder Legislativo, a través del Congreso, dicta una norma derogatoria del Código Civil. O puede también darse la situación en la cual el Congreso delegue facultades al Poder Ejecutivo para que pueda dar normas llamadas decretos legislativos que tienen el mismo rango de ley, para que pueda modificar el Código Civil o cualquier otra norma en la cual se le hayan dado las facultades, con cargo a dar cuenta en la siguiente legislatura de lo que haya dictado, ¿no? Ahora, según el doctrinario Marcial Rubio Correa, el título preliminar del Código Civil es una instancia paralela, de su posición, entre la Constitución y el resto de la legislación peruana, por su alcance normativo dentro del derecho positivo nacional. ¿No? O sea, en otras palabras, estas normas, vuelvo a repetir, son importantes porque no solamente están dirigidas al derecho civil, sino a varias otras, puede ser aplicable a varias otras ramas del derecho. Estas disposiciones generales operan aún fuera de la esfera del derecho privado, es decir, pueden ser utilizadas en otras ramas del derecho siempre y cuando no las desnaturalicen. Por ejemplo, el concepto de domicilio, que si ustedes van a su Código Civil, lo encuentran en el artículo 33 del Código Civil, el concepto de domicilio puede ser utilizado en varias otras ramas del derecho y no solamente en las ramas del derecho privado. El concepto de nombre, por ejemplo, es utilizado en varias otras ramas del derecho. Entonces, esas cositas son importantes a tener en cuenta para efectos de lo que es la importancia de este Código Civil. A ver, un momentito. Sí, muy bien. Veamos entonces la estructura del título preliminar del Código Civil peruano. El Código Civil peruano tiene en su título preliminar 10 normas signadas con números romanos. Y esto es importante tener en cuenta, bien, esto es importante tener en cuenta porque esto es importante tener en cuenta porque las normas de este título preliminar del Código Civil se dividen en estos 10 temas. El artículo primero, sobre derogación de la ley. El artículo segundo, sobre el ejercicio abusivo del derecho. El artículo tercero, sobre la aplicación de la ley en el tiempo. El artículo cuarto, sobre lo que es la analogía, bien, y su límites de aplicación. El artículo quinto, sobre lo que es orden público y las buenas costumbres y la nulidad del acto jurídico. El artículo sexto, sobre lo que es la facultad de acción y el legítimo interés. El artículo séptimo, sobre lo que es la función supletoria y correctora del Código Civil, bien, del juez. El artículo octavo, bien, sobre lo que es el tema de los principios generales del derecho. El artículo noveno, sobre la supletoriedad del Código Civil. Y el artículo décimo, sobre lo que son las lagunas del derecho, que son los vacíos y los defectos. Bien, a ver un momentito. Bien, aquí un momentito.
me dan un momento, por favor, unos minutos y regreso, un momento. Muy bien, seguimos entonces. Me disculparán un ratito, tuve que salir a atender un asunto, ¿no? Estamos dándole también ingresar a los demás participantes que se están conectando a la sesión de hoy. Por favor, las indicaciones, apagar sus audios, bien para efecto de hacer fluida el desarrollo de la sesión. Muy bien, entonces comenzamos con el primer artículo. A ver. Sí. Bien, comenzamos entonces. Comenzamos con el desarrollo del artículo primero del título preliminar del Código Civil. Aquí hay que tener, antes de empezar, quiero dejar bien claro esto. No es igual artículo primero que artículo 1. El artículo primero, con números romanos, identifica siempre a un título preliminar. En cambio, el artículo 1 identifica el primer artículo del libro primero de un código. Entonces, cuando hablamos de artículo segundo, no es igual que hablar del artículo 2. Cuando hablamos de artículo tercero, no es igual que al artículo 3. Cuando hablamos del artículo décimo, que hace referencia al Código Civil en su título preliminar, no es igual que al hablar del artículo 10, que hace referencia al artículo 10 del libro primero del Código. El artículo primero del título preliminar del Código Civil se refiere entonces a lo que es la derogación de la ley. Entiéndase que no se habla de otro término que no sea derogación. El término derogación es el término genérico. Doctor, pero yo a veces cojo mi código civil, tomo mi código civil y en lugar de encontrar derogación, encuentro la palabra abrogación. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? El término abrogación es un término de doctrina para nosotros en la legislación peruana. En el Perú, entonces, no vamos a encontrar otro término que derogación para que se entienda que se está dejando sin efecto obligatorio una norma, ya sea reemplazándola por una nueva o suprimiéndola, es decir, deja de existir en la legislación nacional, ¿no? Entonces, no existe otro término que el término derogación en la legislación peruana. En tal sentido, la ley se deroga solo por otra ley. Aquí el legislador, en ese primer párrafo, ha querido dar a entender que una ley, una norma, solo se puede derogar por otra del mismo rango o de rango superior. Doctor, ¿pero qué diferencia hay entre ley y norma jurídica? Alguien podría preguntar. Aquí es importante señalar lo que es la pirámide de Kelsen. A quienes estudian Derecho saben que en el Perú vivimos en un sistema estratificado de normas. Y cuando hablamos de que vivimos en un sistema estratificado de normas, significa que las normas jurídicas en el Perú se dividen en rangos, ¿correcto? Normas de primer rango.
En esas normas de primer rango vamos a encontrar a la Constitución, que es la ley de leyes. La ley, en sentido general, está referida a las normas jurídicas como las entiende la gente. La gente no encuentra esa diferenciación entre ley y norma jurídica. Para ello todo es ley. Para nosotros, que estudiamos derecho o somos estudiosos de derecho, para quienes estamos versados en este tema, para quienes usamos el lenguaje jurídico, ley es diferente de norma jurídica. Pero entendemos que la norma jurídica es el género y una de las tantas clases de normas jurídicas es la ley. Y las leyes se ubican en el segundo nivel o rango. En el primer nivel está la Constitución. En el segundo nivel estará la ley y las normas con rango de ley. En este primer nivel de la Constitución, encontramos también a los tratados internacionales que versan sobre tratados de derechos humanos. Encontramos también en ese primer nivel a las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de una ley. Oiga, doctor Zapata, pero ¿cómo puede ser eso posible de que en ese primer nivel se encuentren las normas de más alto nivel y se encuentren al mismo tiempo una sentencia del Tribunal Constitucional? Porque la sentencia no es ley. No, efectivamente, una sentencia no es ley, pero por mandato de la Constitución, las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ley, bien, las dejan sin efecto, ¿correcto? Y las terminan derogando. En tal sentido, no podemos negar de que en ese primer rango se encuentra la Constitución Política del Perú del año 1993 hasta el momento, y también encontramos los tratados sobre derechos humanos y también encontramos los temas de las sentencias del Tribunal Constitucional. En el segundo rango encontramos a las normas en sentido formal y a las normas en sentido material, que son las leyes. Las leyes en sentido formal son las dadas por el Congreso de la República, y las normas en sentido material son aquellas dadas por el Poder Ejecutivo cuando tiene las facultades delegadas por el Congreso. Entonces, doctor, una ley y un decreto legislativo tienen el mismo nivel. Efectivamente, tienen el mismo nivel. Entonces, doctor, ¿una ley puede derogar un decreto legislativo? Así es. ¿Y un decreto legislativo puede derogar a una ley? Efectivamente, porque están en el mismo nivel. Doctor, entonces, ¿cuál era la diferencia entre norma y ley? Es que las leyes son todas aquellas que se encuentran en el segundo nivel. Y hay otras leyes aparte de estas, en el tercer y en el cuarto nivel. En tal sentido, las normas son de diversa naturaleza. ¿No? Las normas jurídicas son de diversa naturaleza. No todas son leyes. Es decir, toda ley es una norma jurídica, pero no toda norma jurídica es una ley. ¿Ya? Esa es la relación entre la ley y la norma jurídica. Es como la del contrato con los actos jurídicos. En este segundo nivel, perdón, todavía estamos en el segundo nivel, además de las leyes y de los decretos legislativos, se encuentran también las denominadas disposiciones como decretos de urgencia y también normas de carácter más competencial territorial más pequeño, como son las ordenanzas regionales y las ordenanzas municipales dentro del ámbito de circunscripción territorial, de acuerdo a lo que prescriben sus propias leyes orgánicas en concordancia con la Constitución. En el tercer nivel encontramos a los decretos supremos, que son los que aprueban los reglamentos. Entonces, sale una ley y esa ley
en algunos casos, requiere de una regulación más específica, de un reglamento, para la viabilización de lo que prescribe la ley. Eso se aprueba a través de decreto supremo. Y luego, en el cuarto y último nivel, tenemos a las resoluciones, ¿correcto? Que en algunos casos son de obligatorio cumplimiento. ¿Bien? En tal sentido, tenemos ahí esa pirámide que es. Para que una norma derogue a otra, tiene que ser del mismo rango o de rango superior. Doctor, entonces, ¿el reglamento puede derogar a la ley? No, el reglamento no puede derogar a la ley, porque el reglamento es aprobado por decreto supremo. En cambio, la ley es aprobada por ley o por decreto legislativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene que ser del mismo rango o de rango superior. Doctor, ¿la ley puede derogar a una constitución? Jamás. Acuérdense el principio de supremacía de la Constitución. Todas las normas deben estar de acuerdo a los principios que dicta la Constitución. Entonces, cuando el Código Civil en este primer párrafo del artículo primero nos dice que la ley se deroga solo por otra ley, se entiende que debe ser de igual rango o de rango superior. Luego, también tenemos en este segundo párrafo del artículo primero que la derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior, o cuando la ley de la materia es íntegramente regulada por aquella. Aquí tenemos que entender este concepto de la siguiente manera. Cuando nos dice la derogación se produce por declaración expresa, debemos entender que existe entonces este tipo de derogación, que es aquella que se origina por la aprobación de la ley posterior que revoca a la que precede. Es decir, hay una ley 1 y sale una ley 2. Esta ley 2 dice textualmente, deróguese esta ley 1. Sale, por ejemplo, publicada en el Diario Oficial del Peruano, la ley 30.512, y dice, deróguese la ley 29.124. Eso es una derogación expresa. Ahora, esa derogación puede ser absoluta o puede ser relativa. Será absoluta si la nueva ley deja sin efecto totalmente a la ley anterior. Es decir, la ley anterior no queda vigente ninguno de sus artículos. Ese es el concepto de abrogación. Entonces, cada vez que nosotros escuchemos la palabra abrogación, debemos entender que es esa forma de derogación absoluta en las derogaciones expresas. Vuelvo a repetir, la abrogación es la derogación expresa de manera absoluta. Pero también puede ocurrir que la ley diga lo siguiente, la ley 30.250 dice, déjese vigente la ley 29.154 en los artículos 3, 10, 20, 60, 125. Eso es una derogación relativa, porque se extiende el imperio de la norma a ciertos artículos que la misma ley nueva está dejando vigente. Doctor, pero la norma aquí no dice derogación tácita. No, no dice derogación tácita. La derogación tácita es aquella que se da cuando hay una ley nueva que se contrapone con una ley anterior. Y ahí hay dos tipos de derogación. La derogación tácita puede ser por incompatibilidad o la ley tácita puede ser cuando existe una nueva ley de la materia. A ver, doctor, explíqueme un poquito, por favor, porque a lo mejor no lo entiendo. Muy bien, una derogación es tácita cuando sale publicado en el Diario Oficial del Peruano la norma y en el periódico, en el Diario Oficial dice lo siguiente: por la dación del presente precepto normativo, déjese sin efecto aquellos que se contrapongan a la presente disposición. ¿Cuáles serán? Usted como abogado debe saber. ¿Se dan cuenta? Esa
esas palabras, ese cliché utilizado por la norma, es lo que se llama derogación tácita por incompatibilidad, cuando la ley anterior se contrapone a la ley nueva. ¿Cuál es la que debe primar? Obviamente la ley nueva, ¿no? Porque esta ley nueva es la que se ha dado precisamente en razón a las necesidades que tiene una determinada sociedad en un determinado momento. Cosas pueden ir cambiando, ¿correcto? Y se dará una nueva ley después de que se dio esta segunda. Perfecto, ¿correcto? Ahí estará operando la derogación. Que si no dice cuál es la norma que se deroga, es decir, si no hay una derogación expresa, será una derogación tácita por incompatibilidad. Doctor, ¿y qué pasa si sale publicado en el Diario Oficial del Peruano una norma, pero no dice cuál es la norma que se deroga? ¿Correcto? Ni tampoco sale diciendo deróguese de las que sean incompatibles con la presente disposición, simplemente sale una nueva ley. Explico. Tienes a la ley de títulos valores, por decir, esta es la ley de títulos valores. Y sale publicado en el Diario Oficial la nueva ley de títulos valores. Esta regula todo lo que estaba aquí y cosas más. Se entiende que esta, al estar dentro de esta nueva ley, esta ya queda sin efecto y solamente queda vigente esta. Eso se llama derogación tácita cuando existe una nueva ley de la materia. Es decir, esta derogación tácita se produce por la publicación de una ley respecto de otra anterior cuya materia es íntegramente regulada por la nueva ley. Es decir, la ley de títulos de valores, o la Ley General de Sociedades, o el Código de los Niños y Adolescentes, ahora es regulada por esta norma. Ya, entonces, ¿cuál es la que queda vigente? Esta, aunque no diga absolutamente nada. ¿Se dan cuenta? Eso se llama derogación tácita cuando existe una nueva ley de la materia. Y finalmente, el artículo primero del título preliminar señala que por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado. ¿Bien? A eso se refiere entonces este primer artículo del título preliminar del Código Civil. Ahora vamos al artículo segundo. El artículo segundo habla del ejercicio abusivo del derecho. No de un abuso de derecho, sino de un ejercicio abusivo de un derecho. El problema está en que el código no define qué cosa es el ejercicio abusivo del derecho. Simplemente comienza su redacción diciendo que la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusiva de un derecho. Y que al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir el abuso. Doctor, ¿cómo es esto? Por favor, explíqueme un poquito cuándo hay un ejercicio abusivo del derecho. Un ejercicio abusivo del derecho es cuando tú tienes un derecho, pero tú te excedes al ejercer ese derecho, es decir, haces un ejercicio de un derecho legítimo, pero con ese ejercicio de ese derecho vulneras los derechos de otros, causas daño a otra persona, ¿bien? A sabiendas, ¿correcto? A sabiendas que lo que estás haciendo no está bien. Voy a poner un ejemplo para graficar el tema del ejercicio abusivo del derecho, vaya a ser que alguien no lo entienda. Imaginémonos, por ejemplo, que Juan le promete matrimonio a María, ¿correcto? Juan y María van a casarse, pero Juan, quien ha llevado toda la documentación a la municipalidad del lugar donde vive, y ha firmado junto con María la solicitud para casarse, por ejemplo, y han puesto como fecha para el matrimonio, se me ocurre, 31 de octubre, Halloween, ¿ah? 31 de octubre para casarse. Juan, un día antes, se da cuenta
que María no es la mujer de su vida y decide no contraer matrimonio con ella. Pregunta, ¿Juan estaba obligado a casarse? Vayamos a la respuesta legal, ¿correcto? Este tema está regulado en los esponsales, en el artículo 239 del Código Civil, que señala lo siguiente, ¿no? La promesa recíproca de matrimonio no genera obligación legal de contraerlo ni de ajustarse a lo estipulado para el caso de incumplimiento de la misma. En otras palabras, no hay obligación legal de contraer el matrimonio. Doctor, entonces yo me puedo desistir hasta en el último momento de casarme con esa persona. Sí, ahí estás ejerciendo ese derecho que te da la ley en el artículo 239 del Código Civil. Ah, ya. Entonces, puedo materializar ese ejercicio abusivo del derecho ejercitando ese derecho u omitiendo un derecho. Entonces, lo hago con ese ánimo de causar daño en el sujeto, ya sea a través de la materialización de un derecho, por ejemplo, excederse en las facultades de representación de la sociedad conyugal, afectando a las sociedades gananciales. Por ejemplo, usted tiene un derecho de representar los bienes de las sociedades gananciales cuando usted está casado, o cuando usted vive en un tema de unión de hechos, pero usted no puede irrogarse la titularidad, por ejemplo, vendiendo los bienes de la sociedad conyugal, porque para ello debe tener un poder, ¿correcto? Y si usted no lo tiene y dispone de esos bienes, obviamente está ejerciendo de manera abusiva ese derecho de representación de la sociedad conyugal, ¿no? Lo cual puede llevar a temas de nulidad de acto jurídico, entre otros. O una omisión, por ejemplo, no cumplir con la promesa esponsalicia, que es la que he estado dando como ejemplo. Bien. También, para que se materialice el ejercicio abusivo del derecho, debe haber una total falta de utilidad para el titular de ese derecho. Es decir, no debe haber ninguna utilidad ni económica ni moral. Debe haber, sí, una intención nociva. Y cuando hablamos de la intención nociva, es que estamos hablando de la conciencia y voluntad de querer causar daño en otro. Se me ocurre, por ejemplo, usted tiene una casa y al otro lado tiene la casa del vecino. Y la casa del vecino tiene su piscina, ¿correcto? Y usted construye su casa con la clara intención de que al construir más pisos, le tapa la caída del sol al lugar donde tiene su compañero la piscina, ¿correcto? Y además pone usted ventanas para ir y mirar. ¿Se da cuenta? Oiga, doctor, pero es mi casa, yo puedo ponerle las ventanas que quiero y puedo construir todo lo que quiero en mi predio. Sí, pero cuidado. Tampoco le puedes hacer lo que tú quieres teniendo personas al lado, ¿te das cuenta? Entonces, no es que tú hagas las cosas de manera irrestricta. Por eso es que la propiedad debe tener un adecuado uso social. Oiga, doctor, entonces, si yo quito esa visibilidad, puedo estar dañando los intereses de mi vecino, sí. Y sabes que lo puedes hacer de esa manera, y aún así lo haces. Esa es la intención nociva. Y obviamente con ese actuar, tú causas un daño o causas un perjuicio al tercero, o ese daño o ese perjuicio puede ser de evidente realización. El interesado, quien padece el abuso, es decir, el perjudicado, la víctima, puede solicitar al juez se dicten las medidas cautelares preventivas necesarias para evitar o suprimir el abuso. En ambos casos procede indemnización por daños y perjuicios. Pero recuerden que aquí, cuando hablamos de indemnización, la indemnización debe ser por un daño efectivamente causado. No hay indemnización por riesgos, no hay indemnización por
algo que podría haber sido, pero no se dio. Entonces tiene que ser algo realmente que se haya concretizado, que se haya materializado para poder realizar las acciones judiciales de indemnización.